Aleluya, gloria al que merece gloria, su nombre Cristo Jesús. Familia, en esta mañana estamos reunidos, no tan solo reunidos, estamos congregados, y no tan solo congregados, estamos en un mismo espíritu. Todo lo que hemos recibido es para alcanzar y crecer y enviar. Todo lo que hemos recibido es no tan solo para nuestro propio beneficio. A veces nuestras propias experiencias y dolor, algunos de ustedes me han escuchado decir, no son para tan solo quedarnos con ellas. Hay algo que sucede cuando tú y yo le entregamos nuestro dolor. Dios es capaz de sanar ese dolor, restaurar esa aflicción, pero no tan solo eso, sino que nos ayuda a nosotros poder compartir con alguien más que pueda estar pasando con algo similar. Esta mañana le agradezco al Espíritu Santo por la palabra que le compartió a Mayra. Esta mañana ella no tan solo leyó el versículo de lo que es del capítulo 4, pero eso es algo que trae una confirmación al mensaje del día de hoy. Y hoy el título de este mensaje, seguimos en la tercera semana sobre lo que es grandes preguntas, the big questions. Hay grandes preguntas que tú y yo no tenemos respuesta. Digan amén, por favor. ¿Verdad? Porque hay cosas que no sabemos. Y una de las cosas que podemos entender y captar el día de hoy, que habrá momentos que Dios no podrá o no quiera o no sabré cómo sucede eso. Eso es algo inexplicable para mí como hijo, para ti, para explicarte como pastor o quizás teológicamente o aún como lo podamos mirar. Pero a veces Dios no nos va a contestar lo que tú y yo estamos pidiendo. A veces tenemos que esperar. Pero una de las cosas sé que Él sigue sentado en el trono. Él sigue siendo Dios. Y lo que me muestra el día de hoy es confirmación, y por eso le agradezco al Espíritu Santo y también gracias por la obediencia de Mayra. Y algo acá entre nos, ¿cuántos saben que Dios buscó líderes fieles, disponibles y enseñables? Y yo le he agregado inofendibles. ¿Quieren un ejemplo de una ofensa que pudo haber sido recibida? ¿Quieren que sea honesto con usted? Me dijo Mayra, dijo, pastor, ¿cómo fue los anuncios? Le dije, te voy a decir la verdad, duraste demasiado. Así como lo está escuchando, se lo dije. Le dije, pero haz lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios trajo confirmación a lo que es el inicio del mensaje. Yo no sé si alguien me está escuchando acá. A veces podemos tomar una ofensa y decir, ya me ofendió el pastor, ya no voy a venir a la iglesia, voy a aventar la toalla y todo. ¿Sabes qué quiere Dios para ti, para mí? ¿Quieren saber? Que conozcamos su amor, su gracia, su misericordia, que Él es capaz de perdonar nuestras faltas, nuestros errores, estar con nosotros en los momentos tristes, nuestras aflicciones, nuestra soledad. Pero ese proceso es hermoso cuando Dios está. Pero también nos permite crecer y aprender y madurar. Y voy a personalizarlo bien personal. Dios anhela que tú madures. Que no te ofendas con una prédica, que no te ofendas con un comentario, que no te ofendas con que te diga el pastor, necesitas crecer. Es tiempo que madures. Es tiempo que tomemos compromiso. Es tiempo que alabemos y sirvamos a Dios con mucho más fervor. Yo no sé si alguien me está escuchando acá. La palabra no es para darnos un ¿cómo se dice? Un palmeo, Quiero leer capítulo 4 Además tengo como 2 minutos de prédica porque se extendió un poquito más el servicio. Sean pacientes conmigo, pero ahí le va mis 2 minutos. Versión Filo, Galindo, ¿eh? Dice la escritura, hijo mío, está atento a mis palabras. Estar atento a las palabras del Señor. ¿Qué significa estar atentos a esas palabras? Estar atento a pesar de la murmuración que puedas escuchar. Estar atento aún a pesar de lo que te están culpando. Estar atento aún del medio del dolor y sufrimiento que estás pasando. Estar atento a mis palabras aún en medio de cómo se están comportando mis hijos. Yo no sé si alguien me está escuchando acá. Estar atento a mis palabras a pesar de cómo está pasando tu matrimonio, tu familia o X. Cómo te traicionaron en el trabajo. Estar atento a mis palabras.
Esta es versión Filo, pero yo no sé si alguien se puede relacionar conmigo en esta mañana. Pero también dice, inclina tu oído a mis razones. Habrá momentos que entre el medio del ruido, las circunstancias, el sufrimiento o escasez o abundancia o demasiada bendición o falta de bendición, va a llegar un momento que tú y yo tendremos que inclinar nuestros oídos a las razones que Dios tiene para nosotros. A veces va a haber momentos en tu vida que va a decir, Dios me ha ayudado, me ha bendecido tanto. No confundas bendición con un momento de aprendizaje. No dejemos de enfocarnos en el que bendice y nos enfoquemos en la bendición. Hay que entender, inclinar nuestro oído a sus razones. No se aparten de tus ojos. Guardad en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan. Quiere decir que un momento tú y yo tendremos que seguir buscando cuando no encontremos respuesta. Tú y yo tendremos que seguir adelante aunque el pastor te diga que no. Tú y yo tendremos que seguir adelante a veces cuando nuestros hijos o aún circunstancias a nuestro diario vivir nos quieran detener. Va a haber momentos donde tendremos que recordar que porque son vida los que la hallan, tú y yo tenemos que seguir buscando. Tú y yo tenemos que seguir buscando. Y tú y yo estamos y continuamos buscando, por eso estamos aquí hoy. Pero dice, como dijo el versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Solo de la palabra mana la vida. Solo de la palabra del Espíritu de Dios mana la vida. Ahora quiero que vaya conmigo al libro de Romanos. Yo le he puesto del capítulo 1 al 16 al 32, pero nomás voy a leer del 16 y 17. Algunos se lo saben de memoria, pero quiero que cuando ya lo tenga, The Book of Romans, el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Puedo indicar con un amén cuando ya lo tenga? You can say amen when you find it. O cuando prenda su Biblia, si tiene su Biblia, préndala. Pero dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. 4, 5, 6. Para todo aquel que cree. Es salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, pero también dice la Escritura que a todo el que cree, al judío primeramente, también al griego, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay una fe que tú y yo tenemos. Y está siendo activada en cada momento que tomamos acción y decidimos caminar hacia el frente, no importando las circunstancias o aún los problemas que dejamos a Dios construirlos en un aprendizaje. Porque todos los días aprendemos algo, pero a veces aprendemos algo para beneficio propio. Aprendamos algo que es beneficio para alguien más. Y a veces tenemos un almacén de tantas experiencias que hemos almacenado esas experiencias en Dios. Yo quiero soltarlas, abrirlas, romper esas cadenas, esas compuertas en el nombre de Jesús de Nazaret en tu vida para que sean compartidas, comenzando desde este preciso momento para alcanzar y bendecir a aquellos que no conocen aún, han escuchado, quizás han tenido una mala experiencia. Que tú seas libre en el nombre de Jesús el día de hoy. Y que tú compartas lo que Él te ha dado. Familia, y quiero leer el versículo 24. Versículo 24. Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Versículo 26 dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Así como los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión.
Y todavía nos preguntamos por qué hay tanta maldad en el mundo. Versículo 28 dice además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidio, desacuerdos, engaño, malicia, son chismosos. Había Facebook en aquel entonces. Calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelaban contra sus padres. Ojo acá, los hijos también entran en este versículo. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándola, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Ahora, estamos hablando en el libro de Romanos, estamos hablando en momentos y experiencias que acaban de acontecer y han acontecido toda la historia. ¿Hay una gran diferencia en aquel tiempo al día de hoy? No. Hay personas que han dicho quizás a tus hijos, a nuestros hijos, oye, si se siente bien, hazlo. Mientras tengas gozo y paz en tu corazón, hazlo. Pero yo no he escuchado que digan qué es lo que dice la palabra de Dios sobre tu futuro y qué es lo que debes de hacer y sujetarte. Tú y yo, familia, hemos sido llamados desde la oscuridad, de lo profundo de las tinieblas, en cada diferente nivel de nuestras vidas, de su vida, para venir a mostrar la gracia, la misericordia de Dios a un mundo perdido, extraviado, alejado. Ese eres tú, somos tú y yo, nosotros, para llamar a la luz. Ahora escucha bien, estamos viviendo en días donde el mal ya no se esconde. Ya no se esconde, sino que estamos viviendo donde se exhibe. Está públicamente, lo podemos ver por todos lados. Y lo que antes se hacía en secreto, hoy se celebra en público. Ahora la maldad no está retrocediendo, está avanzando. Está avanzando la maldad. Ahora, y la pregunta no es nueva. ¿Por qué hay maldad en este mundo? ¿Te has preguntado por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Te has preguntado? Hay mucha maldad en este mundo. Si no te has dado cuenta, demasiada maldad. La pregunta es, ¿por qué está aumentando tanto ahora? Hay mucho aumento. Ahora, esta mañana esta palabra es porque hay maldad en el mundo, pero vamos a escuchar y vamos a ver y qué podemos nosotros aprender y qué podemos aplicar el día de hoy. ¿Sí están conmigo hoy? Porque si abrimos la Biblia nos damos cuenta que esto ya pasó mucho, mucho antes. Estas experiencias, estos momentos han pasado ya. Y Génesis nos muestra un patrón del mal. Y capítulo 3 nos dice, entra con una voz muy suavecita en capítulo 3, dice, ¿con que Dios dijo? O no sé si así fue exactamente cuando la serpiente le dijo a Eva, is that what God said? No es tanto que fue un comentario, no es tanto que fue una oración, sino que fue un momento de meter duda a la persona. Cuando tú y yo no nos sentimos seguros de algo y nos hacen la pregunta, ¿estás seguro? ¿Estás consciente? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Tú con la certeza y la convicción vas a decir, sí, estoy seguro de lo que estoy haciendo. Especialmente aquellos muchachos que se casaron joven, que le dice la mamá le dice, ¿estás seguro que te vas a casar? No saben ni de qué lado del mundo sale el sol y ya te quieres casar. ¿Estás seguro? Sí, mamá. Sí, papá. Teníamos una audacidad para hacer eso. ¿Por qué no tener la audacidad de decirle al mundo que conocemos a un Dios todopoderoso? El patrón del mal comenzó cuando el enemigo, más bien la serpiente, vamos a hacernos referente a la serpiente, fue sutil, fue atractiva, pero fue muy engañosa. Fue muy engañoso ese momento. En Génesis 4 ya no es sutil, ya no hay una tranquilidad, a ver cómo va. No, aquí entra lo que es donde Caín mata a Abel. Y en Génesis capítulo 6 la tierra está corrompida completamente. There's corruption everywhere. Pero el pecado no evoluciona para bien, degenera para destrucción. Ahora hay algo que sucede aquí donde empezó en un jardín, terminó en violencia.
Donde comenzó en un jardín terminó en corrupción. Pero también de lo que empezó en un jardín terminó en juicio. Pero podemos vernos hoy. Vemos violencia por todos lados. Vemos odio, vemos perversión, vemos confusión. Aquí nadie se enoja. Aquí nadie toma achaques de ira. Si es valiente, diga amén. Y si no, con su mirada lo puedo bendecir. Pero hay cosas que tú y yo pasamos. No dejemos que nuestro cuerpo llegue a un punto de que podamos decir que lo tenemos todo dominado, que lo tenemos todo controlado, que ya sabemos qué hacer y cómo responder, que ya me aprendí. No. Tú y yo podemos caminar y aprender todos los días de nuestra vida hasta el último aliento de nuestro ser. Podemos crecer, podemos nosotros ver que hay momentos que se repiten y aún se repiten en tiempo real, como lo que estaba sucediendo en el libro de Génesis. Vamos al primer punto. Me queda un minuto para predicar. Ya ese fue un minuto ahorita. Vamos a otro minuto, por favor, de paciente conmigo. Primer punto, Dios sigue en el trono. ¿Cuántos saben eso? Algunos de ustedes están por conocer que Él sigue en el trono. Ustedes han conocido a un Dios salvador que lo ha redimido, lo ha salvado y lo ha rescatado. Pero cuando tú y yo llegamos a comprender que Él sigue sentado en el trono, quiere decir que has conocido, estás conociendo y vas a conocer a Dios de tal manera de que si te contesta sí o no o espérate, tú vas a estar a gusto y conforme y vas a continuar alabando y glorificando a Dios. Esa es una fe, ese es un momento donde llegamos a confesar que Él está sentado en el trono y permanece para siempre. Dios sigue en el trono. Aunque el mundo parezca fuera de control, Dios nunca ha perdido el control. Jamás ha perdido el control. Aunque la tierra tiemble, aunque tu familia tiemble, aunque tu casa tiemble, aunque tus hijos tiemblen, Dios sigue sentado. Dios sigue reinando. Aunque suba el combustible, hello. Yo a veces le digo, Señor, que suba más para que no salgan tanto los hermanos, para que vengan a la iglesia el domingo. Venimos en bicicleta, gracias al Señor. Pero mientras la tierra tiembla, Dios no está reaccionando, Dios está reinando. Que hay una gran diferencia. Pensamos que Dios está reaccionando, no. Él está reinando donde Él se encuentra. Y la escritura nos lleva en Salmo 103, versículo 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono. Está establecido el trono de Dios. Está establecido el reino de los cielos. Está establecido. Ahora mi pregunta es: ¿está establecido el reino de Dios en tu vida? ¿Está establecido el reino de Dios en tu casa? ¿Está el reino de Dios establecido en tu amanecer, en tu mediodía, en tu tarde? Pero vamos a entrar al punto número 2 porque me quedan como unos 45 segundos. Necesitamos una fe resistente que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque no es un tiempo de sentir esa debilidad o que no puedo o esa incapacidad. Es tiempo que tú y yo aguantemos presión. Que diga, pastor, ¿cómo es eso? Tú y yo hemos pasado momentos que hemos sentido la presión. Y conforme se vea esa situación, a veces entre la presión Dios quiere glorificarse. Porque a veces esperamos que todo nos vaya bien y todo nos caiga como esperamos que nos caiga cada semana, cada quincena, cada mes, y todo está bien, el pastor se porta bien, gloria sea al Señor, nos abre las puertas, X. Pero cuando tú y yo estamos en presión, le damos la gloria al Señor. Eso depende en un nivel personal. Porque cuando tú y yo y nosotros le damos la gloria al Señor en lo que está haciendo y aún en la presión, algo sucede. 2 Timoteo 3:1 dice la palabra: vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos pegrilosos, alguien dijo por ahí. ¿Y qué significan tiempos peligrosos? Tiempos peligrosos donde tu fe y nuestra fe será probada.
Llegará el momento que serás atacado por tu conocimiento. Serás avergonzado quizás por lo que no sabes. Quizás va a haber personas que te dicen: ¿cuánto tiempo tienes conociendo al Señor y apenas andas haciendo esto? Va a haber personas que te van a incriminar. Va a haber personas que van a venir a tu vida para venir a distorsionar y tratar de destruir lo que Dios ha comenzado. Pero una cosa sé, que si el poder del Espíritu Santo, el poder de la sangre del Cordero de Dios y la gracia y la misericordia de Dios te ha lavado desde adentro hasta afuera, desde la coronilla hasta la planta de tus pies, tú puedes pararte y decirle: ¿sabes qué? Tú di lo que quieras, es tu opinión. Yo he sido comprado y lavado con la sangre del Cordero. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo pertenezco al Rey de Reyes. Este mundo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Yo no sé si alguien me está escuchando acá en esta mañana. Vendrán tiempos peligrosos. Que diga: pastor, aún todavía. Es tiempo que no estemos tan cómodos. Dijo algo Mayra que gracias a Dios por esta mañana y entrar en la palabra, ¿verdad? Y yo en mi mente digo: Señor, ella está orando, gracias por la oportunidad de entrar en la palabra. Y yo estoy en ese mismo momento, le digo: Señor, gracias, Señor, porque quiero que los despiertes a las 3 de la mañana a todos. Si no te levantas a las 3 de la mañana a orar, o a las 4, no es tanto las 3. No la tomen conmigo. Es una forma de expresión. Si te vas a levantar, ora. No importa qué hora sea. Pero si Dios le place levantarte a las 3 de la mañana, ay, pastor, está mencionando mi nombre juntamente con el del Padre y está mi nombre en la oración suya. Pero Dios no te llamó a escapar del fuego, iglesia. Dios no te llamó a escapar del fuego, te llamó a arder en medio de él. Hay algo que está ardiendo y Dios anhela que tú y yo, nosotros, seamos no consumidos, sino que continuemos ardiendo en la presencia de él. Punto número 3, porque me quedan como unos 42, 43 segundos. Vamos, punto número 3. La cruz fue una señal de guerra. El enemigo pensó que había ganado cuando Jesús fue traicionado, cuando fue golpeado, cuando fue crucificado, porque el infierno no entendió lo que fue y lo que estaba sucediendo. La cruz no era una derrota, era una estrategia divina. Y esa estrategia divina vino a cumplir su propósito y la está cumpliendo el día de hoy en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. El infierno no entendió lo que fue y lo que sucedió. Pero dice Colosenses capítulo 2 versículo 15, dice que ha triunfado sobre ellos. Dios ha triunfado sobre ellos. Él ha triunfado sobre tu circunstancia y tu situación. Solo tenemos que decirle: Señor, te la entrego y acepto. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. El día que el infierno celebró fue el día que perdió. Aleluya. Ahora escucha, iglesia, Jesús no solo venció, Él sigue venciendo. Él sigue venciendo. Y Él sigue venciendo, y hoy Él sigue rompiendo cadenas, sanando corazones, restaurando familias. Él sigue liberando cautivos. Él sigue haciendo el poder que tú y yo jamás podemos hacer, y lo único que nos corresponde es ser obediente. ¿Quieren que personalice algo? ¿Quieren que les dé palabra? Pórtense bien, háganlo bien, háganlo correcto, porque si no lo hacen sabiendo hacer el bien, ¿saben qué? Les es pecado. Eso es palabra. Pero a veces decimos: pastor, dime una palabra que me van a decir: arrepiéntete de tus pecados, porque si te arrepientes alcanzas misericordia, y si te apartas de ellos te va a ir mucho mejor. Esas son palabras de aliento. No puedo orar por ti para que continúes en tu mal, en tu pecar, en tu transitar personal. Pero el mismo poder que salió de la tumba está disponible hoy. El mismo poder que sacó a Jesús de la tumba, el mismo poder que salió de la tumba, está disponible para ti, para mí el día de hoy. Ahora te voy a decir una gran verdad. Ay, pastor, usted sus verdades. ¿Quieren escucharla? Con media persona que me diga amén, yo se los comparto.
Con medio ánimo, que digan amén. Yo se los comparto. Hay un gran problema. No es solo la maldad allá afuera, sino que es la frialdad aquí adentro. Esa es verdad. No podemos decir que estamos bien, bendecidos, cuando por dentro estamos negando y deshaciéndonos por dentro. ¿Por qué? Porque no queremos que el líder, no queremos que el pastor se dé cuenta. Lo que tú estás deteniendo es la gracia y la misericordia de Dios para comenzar a obrar en tu vida. Y a veces tú y yo detenemos eso. Ahora no estoy diciendo que todos a la misma vez van, pastor, mándame un correo electrónico, ahí los voy viendo conforme la necesidad y los voy contestando, y llamadas telefónicas, textos también. Pero una cosa quiero decirte: si tú se lo llevas al Señor, Él es fiel y justo y es capaz para perdonar y lavar y limpiarte de toda maldad. Y mi oración es orar juntamente contigo, simplemente. Pero el amor de muchos se enfriará, dice la palabra. ¿Has conocido a alguien que se ha enfriado? No estoy hablando de que está frío la calefacción, pastor, bájale un poquito, póngale calefacción en vez de aire acondicionado aquí adentro, como que me da frío. No estoy hablando de esa frialdad, una frialdad que puede ser sin igual. Y no puede haber convicción en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, de decir: Cristo me ha perdonado, Cristo me ha salvado. ¿Por qué? A veces llega una frialdad porque ponemos nuestro ojo en el hombre, ponemos nuestra mirada pues en los actos y hechos de personas, y a veces no están dando un buen ejemplo. A veces, quiero ser sincero, a veces Pastor Filo no te va a dar un buen ejemplo. ¿Cuántos me han conocido? Les he dado ejemplos. Digan amén, por favor. You didn't say amen. Aleluya. Entonces vamos bien. ¿Qué quiero decir con esto? Tú y yo ponemos nuestra mirada en Dios, pero tú y yo necesitamos juntos caminar, aprender, orarnos por otros para crecer. Porque el mundo no necesita una iglesia perfecta, necesita una iglesia encendida. Una iglesia encendida. Yo si me acerco a ti es porque quiero mantenerme en el fuego congregacional, corporativo, de arder juntamente para Dios. Y si tú no quieres arder, te voy a dar jalones de oreja, te voy a jalar del cuello, no te voy a dejar. Pero el día que tú me digas: pastor, déjeme solo, no me llame, no me moleste, quiero vivir mi propia vida, yo te voy a ayudar. ¿Sabes qué? Dale. No estés gastando mi tiempo. Porque hay personas que necesitan escuchar la gracia y la misericordia de Dios. Y tú y yo podemos aún encaminar a otros. Y ya después de que yo me arrepienta de verle una ayudadita a salir, voy a ir a buscarle y decir: hey, ya te pasó el coraje, come on, hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer, hay almas que alcanzar. Ya me quedan unos 20 segundos. ¿Listos? Si el mal está aumentando, entonces la iglesia tiene que aumentar el poder. O sea, no es tanto el poder que el pastor tenga. Digan amén todos, por favor. Es el poder como iglesia. Y el poder del Espíritu Santo es el mismo que resucitó a Cristo de la tumba y se levantó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese mismo poder está en ti y en mí. A veces esperamos que es tan solo en el líder o el pastor o los líderes de la iglesia. No, el poder está en tu propia vida. Y ese poder quiere manifestarse para bendecir y alcanzar a multitudes. ¿Por qué te estás deteniendo, iglesia? ¿Por qué te estás deteniendo? Si la oscuridad crece, la luz tiene que brillar más fuerte. Hoy Dios está buscando corazones rendidos. 15 segundos me quedan. Vidas encendidas, voces valientes. Algo te quiero decir proféticamente. El mal no va a ganar. Escúchalo bien, no va a ganar el mal. Evil is not gonna win. Porque hay un día donde los cielos se abrirán, dice Apocalipsis 19:11, donde dice, ¿verdad? Pero que Cristo vendrá y no vendrá como un cordero. La palabra dice que vendrá como un rey, no vendrá a sufrir, vendrá a reinar aquí en ese mundo. Y el mal tiene fecha de expiración. El mal tiene una fecha de expiración. Y tú y yo necesitamos recordar y declarárselo al enemigo. ¿Sabes qué? Tú podrás hacer todo lo que tú quieras. Tú me quieres recordar mi pasado, ¿sabes qué? Ni para qué te menciono el futuro. Si tú y yo conocemos la palabra, vamos a decir, tú fuiste expulsado
como rayo de la presencia de Dios Padre. ¿Por qué? Por tu rebeldía, por tu orgullo. Tú tienes un futuro ya dictado, pero tú y yo tenemos un futuro eterno con Dios, en Dios. 5 segundos, iglesia, tengan paciencia conmigo. Así que cuando veas el mal aumentar, no te confundas. No es el fin de Dios, es la señal del regreso de Cristo en nuestras vidas. Porque sabemos que si el infierno puede rugir, pero la tumba seguirá vacía. El mismo infierno podrá decir: ¿cómo puedes creer en un Dios que resucitó de entre los muertos? Yo no sé tú, pero esa tumba se encuentra vacía hasta el día de hoy. Y a causa de esa tumba vacía, vidas han sido transformadas, vidas han sido cambiadas. Pero ¿saben qué sucede con este mensaje y qué podemos llevarnos a casa y qué podemos captar? Me queda como medio segundo, paciencia, iglesia. Hoy es el día donde tú y yo podemos encontrar paz en Dios. Pero a veces buscamos tan solo la paz, pero a veces la palabra es viva y viene y nos confronta, y viene y nos anima y nos incomoda. Y digo que hay un buen momento de poder decirle: Señor, me arrepiento por quizás dudar en ciertas porciones de tu palabra. Quizás dudar, Señor, en el propósito y cómo yo esperaba hacer las cosas por ti. Y realmente me enfoqué tanto en cómo lo iba a hacer, en vez de enfocarme que tan solo me pedías un solo paso y una sola palabra. Podemos arrepentirnos y podemos volver a Dios. Pastor, este es un mensaje para los que no han conocido. No, esta es palabra para aquellos que han sido redimidos y comprados a precio de sangre, que ya llevan años quizás salvos. La gracia, la misericordia de Dios, tú también y yo también podemos volver a Dios. Porque podemos estar en el redil, pero a veces no escuchar la voz del dueño del redil. Pero hay que encender el fuego de nuevo. ¿Saben cómo lo podemos hacer? Arrepintiéndonos, pidiéndole gracia y misericordia. Y no tan solo eso, comprometernos. Porque en medio de un mundo oscuro Dios está levantando y ha levantado una iglesia con poder. 2, 3. Dios ha levantado una iglesia con poder. Y a veces esperamos que recibir una palabra del Señor. Ain't that right? Sometimes we come to church and we're waiting for a word of God. ¿Quieren una palabra de Dios? You need to repent, you need to confess, and you need to accept God's grace. Necesitamos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y aceptar la gracia y la misericordia de Él hoy. ¿Quieren otra palabra? ¿Quieren una palabra de Pastor Philo el día de hoy? Ser obediente. ¿Quieren otra palabra esta mañana de parte del pastor? Este les va a incomodar, pero es ok. Ponte a servir. Alguien no me escuchó. Ponte a servir. ¿Quieren otra palabra de parte de su pastor? ¿Quieren otra palabra? A veces esperan: pastor, dígame que me va a ir bien, dígame que el Señor bendiga el fruto de mis manos. Eso está por hecho. ¿Quieres una palabra? Comprométete. Alguien no me entendió. Vamos a say it in English. You need to commit. You need to serve. You need to give your life to Jesus. Necesitas entregarle tu vida a Cristo y servirle con todo fervor. ¿Quieres otra palabra? Perdona a aquel que te dañó. ¿Quieren otra palabra? Pídele perdón a quien ofendiste. Esta es palabra del Señor. Si tú y yo pedimos perdón, seremos perdonados en el cielo. Si tú y yo servimos, no servimos para nuestro propio beneficio. Yo no sé que alguien me está escuchando acá. Servimos porque Jesús nos sirvió primero. Porque Él nos amó primero. ¿Quieren otra palabra de parte del pastor Philo?
seguro. Si te llego a llamar la atención, quiero que seas inofendible, porque te lo voy a hacer, te lo voy a decir con amor. Tienes fe, te presentas, eres enseñable. Vamos a trabajar en lo ofendible. Y tú y yo veremos muchas más cosas. En vez de preguntarme, pastor, ¿cómo usted puede amar? ¿Cómo usted puede perdonar a aquella persona que habló de usted y le ofendió y dijo que está esto y el otro hasta que te iba a morir? ¿Cómo lo puede amar? ¿Cómo lo puede perdonar? No te ofendas fácilmente. Caminemos y maduremos y alabemos. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Viene por una iglesia en un mundo caído, rodeado de pecado. No te puedes detener, Luna. Ya empezaste a quedarle hasta el fin. Que estas raíces crezcan profundamente y decir, Señor, lo que tú tienes para mí lo vamos a hacer. Lo que tanto Dios te ha otorgado de las oraciones de tus padres, están anhelando florecer en tu vida. No las detengas, hijo. Esas palabras, esas oraciones, no estoy diciendo ni culpándote que las estás deteniendo. Estoy diciendo que están llevando un proceso. God is doing something so significant in your life. He's already done it. He's just about to reveal it a glimpse at a time. Just be obedient and love the Lord. Honor your mom and dad. And you're going to see what God is going to do. ¿Se puede uno pasar de segundos en una prédica? Familia, yo no puedo hacer las cosas que hago si no está el Espíritu Santo conmigo. Yo no puedo hablar las cosas que hablo si Dios no me dice o me comparte o me da una dirección. El Señor conoce todas las cosas. El Señor me conoce. El Señor me conoce de tal manera. El Señor te conoce a ti de tal manera que si Dios nos revelara como tú estás ahorita en este momento, muchos dejarían de juntarse contigo, muchos dejarían de juntarse conmigo. Por eso es importante permanecer y aceptar la sangre que nos cubre desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies y decir lo único que ven es un hijo y una hija de Dios. Yo no sé si alguien me está escuchando acá, pero dale un aplauso al Señor en esta mañana por esta palabra. Espíritu Santo está con nosotros. Y cuando digo con nosotros, no está en el edificio, no está en Mid-Cities, quiero que me escuches, está con nosotros, está contigo, está contigo. He's with you. Hermana Brenda, Dios está en medio de todo. Hermano Medina, Él está en todo. Hermana Tere, Él está en todo. Él está en todo. Vamos a estar sobre nuestros pies. Ahora quiero que tomes un segundo nada más, Mario. Pero en ese segundo quiero que estés consciente de que tengo que cambiarme. Voy a ponerme shorts y todo lo demás. Aunque conforme el segundo, el tiempo, sí me explico, ¿verdad? Pero familia, acompáñenos para los preparativos del bautizo. Tenemos algunos participantes el día de hoy. Mientras Mario nos despide, voy a hacer lo imposible, como lo hace un segundo nada más. Así es, familia, ¿cómo la ven? Ese segundo, ¿ah? Bendito Dios, ¿quién está contento por la palabra que nos dio el Señor hoy? Es de bendición, ¿verdad? Qué bonito de poder venir a la casa del Señor y recibir palabra y ser inofendibles por lo que Dios está haciendo. Como dice, esto es confirmación, lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Los miércoles no se queden en casa, familia. Dios sigue hablando. Este miércoles pasado tuvimos
en el grupo de varones algo bien especial. El Señor se movió, el Espíritu Santo trajo sanidad. En un varón pudimos ver los milagros. Decíamos, wow, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos estudiando el libro de Hechos, de cómo los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y ahorita lo decía el pastor, lo que ellos recibieron nosotros lo tenemos. Le digo, pero ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor nosotros no tenemos la fe suficiente para hacer esos milagros, ¿verdad? Pero el miércoles pudimos ver cómo el Señor sanó, cómo el Señor se movió, cómo el Señor está hablando. Entonces, no se queden en casa, mujeres, hombres, jóvenes, tráiganse a sus hijos también, ¿verdad? También les dan clase, no crea que nomás los meten en un cuarto y los cuidan, no, también ellos reciben algo de parte de Dios. Entonces, no los dejen en casa. Yo sé que a lo mejor el miércoles es cansado, ¿verdad? Llega a veces del trabajo apenas, yo me tuve que venir derecho de donde andaba para acá, pero aquí pude hallar refrigerio, pude recibir tranquilidad y paz. Entonces, no se queden en casa, vamos a hacer lo posible para estar aquí mañana, primeramente los que puedan, ¿verdad? Como decía mi esposa, hay un grupo de mujeres yendo al parque. Los que no quieran ir a caminar, vénganse para acá también, ¿verdad? O deje que su esposa se vaya al parque y usted véngase para acá también a orar. Y los miércoles a las 7, mañana a las 7 estaremos listos. Familia, no se vayan a ir. Hay 2 personitas que han querido entrar a las aguas bautismales. Vamos a acompañarlos, vamos a estar ahí con ellos, ¿verdad? Es algo muy precioso. Si usted no se ha bautizado y quiere bautizarse, díganos ahí, ahorita le arrimamos shorts, camisa, tenemos todo, ¿verdad? Ya después del bautizo le damos la clase. Pero si usted está deseando o Dios está incomodando que usted vaya a las aguas bautismales, ahí mi esposa está atrás, dígale, hermana Mayra, yo quiero bautizarme también, y ahorita le arrimamos todo para que sea bautizado. También otra cosa, familia, hay que comprometernos. En el compromiso podemos ver la mano de Dios. Créamelo, cada vez que yo me he comprometido con Dios, Dios no me ha fallado. Yo le he fallado a Dios, pero Él no me ha fallado a mí. Entonces vamos a comprometernos con Dios, ¿ok? Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre.